Buen día. Continuando con las prácticas del laboratorio de diseño estructural, abordaremos el tema de cortante y torsión en vigas de concreto reforzado. El código ACI 318 del año 2008, en su capítulo número 11, determina los criterios básicos para poder considerar el efecto de cortante sobre nuestros elementos de concreto. El esfuerzo corte será absorbido básicamente por dos condiciones. La ecuación 11.2 determina que el concreto va a tener una capacidad bajo esfuerzo de corte neto cuando se suma el aporte del concreto debido a lo que puede soportar el concreto como material, más el aporte que se le puede dar por la inclusión de estribos o elementos que permitan que la grieta cortante no se forme dentro del núcleo confinado de nuestra viga. Eso entonces significa que el concreto nominal va a ser igual a la suma del concreto más el aporte del acero. Definiendo los parámetros de la ecuación 11.2, nos podemos ir a la ecuación 11.1, en donde decimos el cortante nominal, que sería el aporte del concreto más el acero, tiene que ser mayor al cortante último calculado dentro de nuestra integración de carga. Como lógica, quiere decir que nosotros no vamos a poder colocarle fuerzas a cortante mayores de las que el elemento puede llegar a resistir. Dentro del capítulo 11 está todo lo concerniente entonces a el aporte neto de estos dos elementos visto desde el punto de vista no sísmico. Eso significa que para nosotros tomar criterios para zona sísmica, que es en la que nosotros nos encontramos, debiésemos de ir al capítulo número 21, en donde determinan estos criterios básicos para los elementos que vamos a estar calculando. Acá podremos ver entonces características mínimas y los criterios básicos bajo el cual el código estipula cómo poder llegar a reforzar nuestro elemento bajo estos esfuerzos que se le están induciendo. Como resumen entonces, el código nos dará las ecuaciones con las cuales podremos calcular el esfuerzo debido al cortante. Acá lo tenemos. Por ser un código en sistema inglés, tenemos dos veces lambda por la raíz cuadrada de f' por p por d. Lambda para un concreto de peso normal será igual a 1, que es la ecuación entonces que ustedes conocen para corte normal. Si están utilizando el código en sistema internacional o sistema MKS, la ecuación cambia en MKS a 0.53 de lambda de f' de b por d. Tenemos de igual forma un elemento que está sujeto a compresión más cortante, tenemos la ecuación 11.4, y para el aporte del acero a nuestro sistema tenemos la siguiente ecuación. Para determinar el aporte que darán nuestros estribos o eslabones a nuestro sistema tenemos la ecuación 11.15, la cual nos da los siguientes parámetros. El cortante debido a los estribos va a ser igual a un área de corte multiplicada por el FY del acero colocado a corte, multiplicado por un D efectivo partido la separación de los estribos a los cuales estamos trabajando. Como norma básica, el programa nos dará los resultados a cortante en función a esta ecuación. Esto se le conoce como una cuantía de acero a corte. Estará dada por pulgadas de acero a corte por unidad de longitud. Vamos a ver cómo obtener ese dato del programa y cómo leerlo y cómo compararlo con esta ecuación. Si ustedes notan, esta ecuación va en función entonces a el área de acero a corte dividido su espaciamiento va a ser igual al diferencial de cortantes, cortante último determinado del análisis estructural, menos phi por el cortante debido al concreto, es decir, el excedente, dividido phi por FY por D. Con esto entonces tenemos la siguiente ecuación. La 11.16 nos determina cuál es el aporte de los estribos si estos estribos no están colocados u orientados a un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Como ustedes saben, por facilidad y por optimización de los elementos se colocan los estribos perpendiculares al plano horizontal. De igual forma se pueden colocar estribos inclinados y con esta ecuación nosotros podemos determinar cuál es el aporte si estos están o no con cierto grado de inclinación. Luego, el capítulo número 11 nos determina cuáles son los criterios básicos para el diseño de los elementos a torsión
Y acá la parte fundamental está dada acá. Nosotros podemos reducir el aporte de torsión bajo un elemento si y solo si el código no lo permite. Por ejemplo, la ecuación, mejor dicho, la figura 11.5.2.1 nos da un claro ejemplo en donde nosotros no podemos reducir los efectos de torsión. Eso quiere decir que yo podría decir, tengo una viga a la cual yo necesito que solamente el 50% del cortante debido a torsión sea ingresado dentro de mi análisis estructural. Eso para esta viga no es posible hacerlo. Caso contrario, esta viga que nosotros tenemos acá sí es capaz de poder reducir el aporte de torsión que nosotros vamos a ingresar en el sistema. La lógica en esto es lo siguiente: si esta viga llegara a fallar por torsión o llegase a articularse en los extremos debido a las grietas que se van a generar por el policio que nosotros tenemos, no hay forma de que se pueda restituir la capacidad de esta viga bajo ningún aspecto. Es decir, si esta viga falla, automáticamente se entra en un patrón de colapso, lo cual es inviable para el código e incluso prohibido. Caso contrario acá, yo tengo un diafragma el cual está apoyado sobre dos marcos. Estos dos marcos están sirviendo, como ya lo dije, como un diafragma rígido. Entonces, si esta viga llegase a rotar, debería ser necesario que la viga rotara y aparte comprimiera todo el diafragma, lo cual es poco probable que llegue a suceder. Entonces, estas son las ecuaciones que el programa utiliza para calcular el aporte de torsión en elementos sólidos o elementos vacíos. ¿Cómo tendríamos nosotros un elemento vacío? Por ejemplo, al principio de este capítulo teníamos un elemento totalmente sólido. ¿Y qué pasa si esta pared estuviera vacía y el cortante se tuviera que distribuir solamente en la pared? Entonces lo consideraríamos un hollow o un elemento vacío. Acá también son cuestiones que ustedes supongo yo vieron en concreto armado 2, el cortante debido a el aporte de estribos en ménsulas, y básicamente eso es lo que toca el capítulo número 11. Luego el capítulo número 21 ya trata los parámetros que debemos de seguir para poder reforzar nuestra viga con carácter sísmico o bajo esfuerzos inducidos por sismo. La parte 5 del capítulo 21 nos marca todo lo concerniente a las condiciones para elementos sujetos a flexión. Acá nos dará el acero mínimo que debemos de colocarle y el acero acortante que debemos de utilizar. Hay que tener cuidado en el tema que el código también da los parámetros para marcos intermedios, que es un comportamiento totalmente distinto al especial, que de igual forma están marcados en este artículo. Lo primero que nos indica es lo siguiente: la longitud de confinamiento de una viga debe estar medida a partir del rostro de la columna y la longitud es 2 veces la altura de nuestra viga. Es decir, que al rostro de una columna para una viga que tiene 1 metro de peralte, la longitud de confinamiento debería de ser por lo menos 2 metros. El primer estribo siempre va a estar colocado a 5 centímetros desde la cara del apoyo, ya sea una columna o un muro. Y el confinamiento de las vigas va a estar en función a estos 4 parámetros. El espaciamiento mínimo que nuestro estribo va a tener va a ser igual a t cuartos, 8 veces el diámetro de la barra más pequeña de flexión, 24 veces el diámetro del estribo que vamos a colocar, o 12 pulgadas. De estos 4 parámetros tomaremos el más pequeño y esta será la longitud mínima que debemos de tener entonces como confinamiento para nuestra viga. Ahora, ¿cómo trasladamos esa información ya al modelo? Nivel número 1, eje número 4. Habíamos calculado cuál era el aporte por flexión para esta viga. ¿Cómo solicitamos la información de cortante? Pedimos la información de diseño, solicitamos que sea la información acortante y el programa nos mostrará lo siguiente. Lo que yo tengo acá es .4892 pulgadas cuadradas
de acero por cada pie lineal de viga. ¿Cómo sé yo esas dimensionales? Clic derecho sobre la viga, puedo ir al apartado de cortante. Ya ingresado a la tabla de resumen, puedo buscar el apartado en donde me indica el acero por cortante y puedo ver ya acá que tengo un aporte requerido de 0.5929 pulgadas cuadradas por pie lineal para cortante último. Como medida crítica. Entonces, ¿cómo puedo yo trasladar esta información a cantidad de estribos por una unidad de longitud? Si realizamos un análisis dimensional, tenemos la siguiente información. Un requerimiento de cortante de 0.59 pulgadas cuadradas por cada pie lineal. Entonces, para poder convertir esto a un estribo con una separación dada, debo hacer lo siguiente. Debo de pensar primero, ¿qué estribo voy a colocar? Pensaré en colocar un estribo número 3, que tiene de área 0.11 pulgadas cuadradas. Esto pensaré cuántas veces necesita cortar la grieta de cortante mi viga para hacerla fallar. En este caso son 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque yo necesito que la grieta atraviese la viga y que corte 2 veces el estribo. Si yo tuviera un eslabón, por ejemplo, acá en medio, la grieta tendría que cortar 3 veces el refuerzo para poder hacer fallar mi viga. En este caso sé que son 2 veces. Tomo entonces el valor de 0.11 por 2, lo divido por 0.59 y al hacer un análisis dimensional el resultado va a estar dado en pies. Entonces si de 0.22 dividido 0.59 me indica que yo necesito colocar estribos número 3 acá 0.37 pies. Si convierto esos pies a metros, ¿cuánto sería? 0.11 metros o 11 centímetros. Eso indica que yo tengo que colocar un estribo número 3 a cada 11 centímetros para poder soportar el cortante que está induciendo todo lo que está encima de mi viga, más el aporte neto de la sección de concreto de 30 por 60. Vean, acá hay algo interesante que se debe de estudiar. El código establece que yo no puedo absorber más de cierto porcentaje del cortante con acero. Eso ustedes lo leerán en el código y se los darán en la clase teórica. Esto es para no intervenir en el criterio de la persona que les está dando la clase. Y se puede ver acá, por ejemplo, cuánto está aportando de forma neta el concreto a mi viga. Podemos verlo acá. Yo tengo un esfuerzo de cortante igual a 126.49 pulgadas cuadradas. Si esto lo multiplico por la sección neta del concreto y lo multiplico por phi, puedo tener cuánto es el aporte neto del concreto. Entonces vean acá, me está indicando que el aporte neto dado por el concreto es igual a 0 y el aporte que yo necesito absorber por el acero son 45 kips. Entonces el cortante nominal, ya que el cortante del concreto es 0, es igual a 45 kips. Lo dejo como una inquietud propia
para ustedes el que ustedes determinen por qué este valor para el programa es 0 y por qué es que no está tomando el esfuerzo neto, que en este caso sería ¿cuánto? 126.49 libras por pulgada cuadrada. Si lo multiplico por el área, aproximadamente 36 kips más de capacidad estoy perdiendo por esta condición de valor 0 acá. Como les digo, eso está bien explícito en el código y ya será en función de ustedes el que determinen por qué. Podemos verificar otras vigas, por ejemplo, en donde no sucede eso, en donde yo sí estoy tomando, o el programa sí está considerando el aporte del concreto más el acero y me da un cortante neto que sería la suma de estos dos valores. Si verificamos 23.16 más 21.359, 44.51, 8 o 9 en este caso, es la suma de estos dos. La pregunta es ¿por qué en la viga anterior tomábamos un aporte 0 en concreto y por qué acá sí? Como les digo, tiene que ver en función del cortante último y de la sección de nuestra viga. Entonces, ya tenemos el dato. A 11 centímetros deberán de estar colocados nuestros estribos según análisis. Ahora, ¿qué dice el parámetro A? ¿Qué dice el parámetro B? ¿Qué dice el parámetro C y D dado por el código? Parámetro número A nos dice T cuartos. ¿A qué es igual el peralte de nuestra viga? 60 centímetros si consideramos un T de 52 centímetros dividido 2 son 0.26 metros. Parámetro D, 8 veces el diámetro más pequeño colocado en nuestra viga. El diámetro más pequeño son 6 octavos. 6 octavos de pulgada por 8 son 6 pulgadas igual a 0.15 metros. Parámetro número C, 24 veces el diámetro colocado para el estribo, 3 octavos por 24, 9 pulgadas igual a 0.22 metros. Y por último 12 pulgadas o 0.30 metros. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, de estos 5 parámetros, incluyendo este, ¿cuál es el más pequeño? Pues el obtenido por análisis. Eso significa que mi estribo debe estar colocado por lo menos a 11 centímetros en el área confinada. ¿A cuánto equivale el área confinada? 2 metros a partir del borde de nuestra columna hacia derecha o izquierda, dependiendo de qué lado lo estemos viendo. Si pasamos eso a un esquema, por ejemplo, tendríamos entonces un estribo número 3 colocado el primero a 5 centímetros, que sería del borde de la columna, 5 centímetros. Luego, ¿cuántos estribos debemos de tener para poder cubrir 2 veces la altura de nuestra viga? 2 veces la altura de nuestra viga sería 1,20 m. Podemos pensar en colocar 2 estribos a cada 0.11 o simplemente 0.10. El resto del área no confinada, que sería la parte central, ¿cuánto sería el espaciamiento que nos da por análisis? Si hacemos lo mismo, en este caso, estribo número 3 multiplicado por 2 partido 0.50, 0.44 pies, es decir, 0.13 metros. Acá ya no lo comparamos con este parámetro, sino que lo comparamos con un parámetro mínimo de cuartos, que sería este el espaciamiento máximo que yo puedo tener en el área no confinada. Como ese caso pues no se cumple acá, debería tener yo el resto de estribos a cada 0.13 metros simétrico. ¿Qué significa la palabra simétrico? Que voy a comenzar 1, 5, 12, 10 en este extremo. Luego acá 1, 5,
12/10 en el siguiente extremo, y esta sería entonces la porción de la viga que voy a estar confinando, y en ese sector colocaría estribos a cada 13 centímetros. Así de simple se calcula el cortante. Debo de chequear ahora qué pasa si hay torsión en nuestra viga. Para ver la parte de torsión, le pido la información de diseño y ya solicité la información a corte. Ahora veo si hay refuerzo por cortante debido a la torsión. Acepto y noto lo siguiente: torsión más cortante, tengo un aporte debido a estos esfuerzos igual a 0.70 y 0.58. Siempre tomo el más crítico, que en este caso 0.70. Para el requerimiento de refuerzo por torsión tenemos un valor de 0.070 pulgadas cuadradas por pie, que representa tener un refuerzo número 3 a cada 9 centímetros. Esto es un poco impráctico ya en una colocación de campo. Pensamos entonces en subir el estribo de número 3 a número 4 para este efecto. Una barra número 4 tiene 0.19 pulgadas cuadradas de área. Con esto tenemos una separación en pies de 0.51 pies. Aproximadamente entonces se necesitarían refuerzos colocados a cada 15 centímetros con estribo número 4 para poder absorber los esfuerzos a torsión y cortante puro. Eso sería solamente en este tramo en donde el esfuerzo de torsión estaba excediendo el cortante neto. Si verificamos sobre esta misma línea, tendremos refuerzos menores a 0.7. Ahora veamos este caso. En este caso en particular, OS para el programa representa overstress. Eso significa que el esfuerzo a cortante de torsión más cortante puro está excediendo el límite permisible. Vamos entonces a permitirle a esta viga poder absorber menos esfuerzo a torsión. Para eso hacemos lo siguiente: desbloqueamos el modelo, entramos a las propiedades de nuestra viga principal. En los parámetros modificables ingresamos y le decimos, por ejemplo, necesito que esta viga absorba el 30% de torsión neto. Si yo coloco un 1, significa que el 100% de la torsión va a estar siendo absorbida dentro de la viga. En este caso estoy indicando que solamente el 30% de este esfuerzo será tomado en cuenta. Corro mi modelo, corro luego el análisis de concreto, y con eso puedo verificar si mi viga bajo estas nuevas condiciones puede o no ser aceptada bajo los criterios de cortante que el código establece. Ya corrí el análisis, selecciono la viga que quiero diseñar, diseño el concreto, veo que aún está fallando por cortante, y en efecto ahora solamente una de la porción de la viga está fallando por corte. Antes estaban fallando el extremo y la parte intermedia. Con esto entonces puedo pensar en disminuir aún más ese esfuerzo por torsión permisible, por ejemplo a un 10%. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto? El que yo le permita a la viga absorber menos torsión no significa que ese esfuerzo no va a estar presente en nuestra estructura. Con eso, yo lo que estoy forzando a la estructura es a que pueda generarse ciertas fisuras extras por ese efecto de torsión que se va a estar dando dentro de nuestro elemento. Es algo que el código permite y que fue lo que discutimos en las dos imágenes. En este caso, si solicito el refuerzo por torsión,
más cortante, puedo verificar que en este caso ya es satisfactorio bajo condición de cortante. Ahora veamos cuánto representa 1.04 pulgadas cuadradas por pie el efecto del diseño para este elemento. Por ejemplo, estoy pensando en 1.04, o en este caso 0.19 por 2 dividido 1.04. Estamos hablando de estribos número 4 a cada 11 centímetros en este voladizo. Aquí sería un refuerzo en particular importante para un tipo de elementos de este tipo. Entonces pudimos verificar cómo sopesar la condición de torsión, cómo bajar o cómo permitir al programa que el 100% del esfuerzo no sea absorbido, de modo que podamos hacer cumplir nuestra viga para el efecto que a nosotros nos interesa en este momento, que era torsión. De igual forma, en la clase teórica se les estará dando el diseño paso a paso de las vigas sujetas a cortante y a torsión.